Un gusto saludarle, doctor Francisco. A continuación presento el resumen de la unidad 4. Este capítulo va a centrarse en los últimos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todos aquellos previos al nuevo paradigma que permitió una transición a una política de diversidad cultural. Vamos a conocer que el nacionalismo fue presa de la contención, el desarrollo cultural de los pueblos originarios también quedó en segundo término, ya que la política de la Guerra Fría impuso y evitó un diálogo entre los diferentes grupos culturales de los estados. Entonces, en este sentido, el panamericanismo, impulsado por el Estado mexicano, va a permitir incursionar en el establecimiento de políticas internacionales, nacionales, a través de un diálogo de institucionalidad que la posguerra desarrolló. Organizaciones como la OEA, que es la Organización de Estados Americanos para el continente latinoamericano, y la UNESCO, también han permitido establecer cordialidad entre los pueblos culturales del mundo y de México, que más adelante vamos a ver en este trabajo. Para hablar de los antecedentes, es necesario mencionar palabras clave como nacionalismo y antinacionalismo, ya que son parte del proceso de transformación cultural durante la Guerra Fría. Es necesario también remitirse a la formación del Estado-Nación, ya que esto consolidó con la paz wilsoniana y con el triunfo de la Revolución en octubre de Rusia. Por lo cual cabe señalar que la nacionalidad elevó a todos los miembros de la comunidad a un estatus, en donde la identidad nacional fue un fundamento que garantizó la participación social. De esta manera, el nacionalismo fue considerado el principio constitutivo de la modernidad. Básicamente, la idea de modernidad en su forma más ambiciosa fue la afirmación de que el hombre es lo que hace y por lo tanto debe existir una correspondencia cada vez más estrecha entre la producción, es decir, entre la ciencia, la tecnología o la administración, la organización de la sociedad mediante la ley y la vida personal animada por el interés, pero también por la voluntad de liberarse de todas las coacciones. Esto es mediante el triunfo de la razón. Además, la modernidad de los hombres ilustrados fue revolucionaria, pero no esclareció los valores y fundamentos, cultura y sociedad de un nuevo concepto de estas. Entonces hay que entender que la sociedad no es racional en toda su totalidad y que la modernidad, antes de unir, divide, por lo que es necesario ponerse a los mecanismos del interés, la voluntad general y sobre todo el retorno a la naturaleza, a la razón, para volver a encontrar la alianza del hombre con el universo y con la producción social y cultural. Es importante también resaltar el papel que ha hecho la UNESCO a lo largo de toda esta unidad con respecto al papel activo en el tema de la diversidad cultural que nos ocupa. Por ejemplo, aquí en México se ha sumado a las tareas marcadas de las siguientes declaraciones y convenios, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así también como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, también la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y también existe otro convenio sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Entonces, finalmente se suma otro movimiento, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En resumen, nuestro país, a través de una diplomacia participativa, se ha adherido también a los proyectos internacionales de la UNESCO, que ha desplegado como parte de la política democrática y de la contención durante la Guerra Fría. Entonces, esto es a partir de instrumentos normativos que van a constituir el fundamento y la finalidad del conjunto del programa cultural de la UNESCO en ámbitos de patrimonio de culturas vivas, expresiones contemporáneas de lenguas y derechos de autor, del desarrollo sostenible, así como medio ambiente y el diálogo intercultural. Para el ámbito internacional, como se ha explicado, también México ha tenido una participación en los instrumentos institucionales que la ONU ha formulado para el desarrollo de un nuevo sistema internacional, pero esta participación expresada por México desde su nacimiento como nación independiente, pese al intervencionismo y experimentado por México,
ha logrado estructurar una política internacional acorde a los cambios y coyunturas del sistema internacional basándose en el panamericanismo. La actividad que ha tenido México en el sistema internacional ha sido solidaria para todos los regímenes políticos. Por ejemplo, apoyó los preparativos para los procesos revolucionarios que Fidel Castro impulsó por ahí de los años de 1964, donde se da a conocer que México actuaba como espía a través de su embajada en Cuba, pero dicha actitud proporcionaba información confidencial a Estados Unidos, así que la embajada mexicana fue el agente discreto que los norteamericanos necesitaban en Cuba. Pese a esto, en el caso cubano, supuestas negociaciones y pactos secretos con los estadounidenses, México continúa desarrollando una política internacional basada en principios de autodeterminación y no intervención. De esta forma, pues México va a demostrar un papel conciliador, democrático y proinstitucional frente a un mundo polarizado o arrasado por conflictos extraterritoriales, como hemos visto, donde existen potencias hegemónicas que en México han desarrollado un papel de diplomacia acorde al espíritu de la ONU, que es lo que imponen. También ha permitido participación en la UNESCO. Entonces, aquí la participación de México en la UNESCO tiene sus orígenes, como se ha explicado, el panamericanismo, en la conciliación de los pueblos latinoamericanos a través del diálogo, en el ámbito nacional, donde se ha reflejado la búsqueda de una conciliación en los distintos pueblos o culturas originarias que van a conformar el Estado mexicano. Entonces, esto ha permitido a México concebir la diversidad cultural en el tránsito de la política bipolar a un nuevo paradigma de globalización. Obviamente, pues esto es gracias a una constante intervención en la política internacional y su papel democrático en las instituciones internacionales. La diversidad en México se va a manifestar en cada persona, cada grupo, cada comunidad, y necesita hablar de lo que es, de sus deberes, de sus sentimientos, ilusiones, de sus recursos, historias y proyectos. En fin, es de suma importancia esa parte de identidad. Hay que demostrar que lo diverso se define en relación consigo mismo y en relación con el otro. En este caso, la otredad y la diferenciación de manifiesto en todo proceso histórico de una sociedad a otra. Por lo tanto, todos y cada uno de los grupos indígenas de México son diversos, y esa diversidad es la que va a constituir la fuente de riqueza para todos. Estos grupos, por ejemplo, tienen propuestas para relacionarse con la naturaleza con respeto, cuentan con una gran variedad de puntos de vista donde mirar los problemas del mundo es una forma muy diferente. También su vida diaria nos va a ofrecer modelos para establecer relaciones interpersonales y sociales, para vivir en la reciprocidad. También está la solidaridad o relación con los antepasados y los que están por nacer. Entonces, todos estos grupos nos van a enseñar con tenacidad y persistencia cómo la identidad asumida a fondo es una fuente de energía e insumo para la resistencia. Por eso cabe resaltar que para la UNESCO, así como para el género humano, la diversidad cultural es tan necesaria como lo es la diversidad biológica para los organismos vivos, porque es la razón por la cual se va a constituir un patrimonio común que pertenezca a la humanidad y que debe ser reconocido en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por su parte, México ha incursionado en ese terreno a partir de un desarrollo nacional que se ha ido construyendo en base a la modernidad y al proceso democrático que se registra día a día en su nación, impulsando la diversidad cultural en el ámbito nacional y la vida internacional. En este contexto, para México, aplicar una política sobre el derecho a la diversidad continua sigue siendo una tarea permanente para colaborar en la construcción de un nuevo orden social, ya que debe permitir a todos los mexicanos, particularmente a los pueblos originarios, ejercer derechos en condiciones de mayor equidad, así como construir y fortalecer su identidad, para brindar elementos a la sociedad nacional y a las instituciones del Estado para hacer posible su convivencia cultural. Es decir, va a ser el reconocimiento de la diversidad y que debe convertirse en acciones y políticas públicas que permitan el respeto y el derecho a la diferencia. Esto logrado a través del impulso hacia el respeto, el conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación, sin prejuicios de los derechos establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades, pueblos,
Toda comunidad equiparable a ellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establece la ley. Finalmente, resaltar que México es heredero de una diversidad cultural, de diversos patrimonios que van a comprender desde expresiones materiales, monumentos históricos, sitios arqueológicos, bienes artísticos y documentales, hasta los inmateriales como las lenguas, las crónicas, las leyendas, tradiciones, fiestas, así como representaciones teatrales y musicales, técnicas de producción artesanal y culinaria. De esta forma damos por concluido el resumen de la unidad 4. Por su atención, muchas gracias.